las cadenas de televisión debieron interrumpir sus emisiones habituales el mediodía del lunes 7 de junio de 1999. Y es que aquel no era un mediodía como cualquier otro. Un hecho lamentable conmocionaba al pueblo mexicano. Paco Stanley era acribillado a la salida del Charco de las Ranas después de desayunar. Más de 23 años han pasado ya de la muerte del conductor, humorista y político Paco Stanley, pero aún hoy son muchas las teorías que se tejen en relación a su muerte. Y es que lo sucedido momentos antes de su asesinato no hacen más que alimentarlas. Con un humor particular que probablemente sería muy mal visto en la actualidad, Paco Stanley conducía su programa en vivo, una tras otra, la mañana del 7 de junio de 1999, emisión que sería recordada luego como su última aparición en la televisión. Y aunque las primeras noticias que daban cuenta de su muerte suponían que se había tratado de un asalto, muy pronto se supo que aquel ataque estuvo estrechamente vinculado con la mafia y el narcotráfico. Aunque aún hay mucho por develar, y por ello te invito a que te pongas cómodo y me acompañes hasta el final del informe. Te voy a mostrar lo que nunca te contaron de la muerte de Paco Stanley. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942. Fue humorista, actor, conductor y político mexicano. Se inició en la radio, en la XEX, en programas como Capitanes Infantiles del Aire, en donde interpretaba varios personajes e incluso compartía con su sobrina, Rocío García Stanley. Pues aquí está transmitiendo XCBC, esto es Radio Picorete. Y escuchan la voz de su amigo Paco Pacorro, de los locutores, el Rorro y también el más cotorro. Y yo quisiera que esto no fuera radio para que vieran cómo vengo vestido hoy con un traje, un smoking bellísimo. En 1974 fue contratado por Televisa para participar de programas como Nuestra Gente, Alegrías de Mediodía, Divertidísimo y El Club del Hogar. En 1986 fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio. Luego fue presentador de la sección de espectáculos del canal de noticias ECO. En 1991 le ofrecieron la conducción de Ándale, junto con Arlet Garibay y Benito Castro, programa que fue muy bien recibido por el público y que alcanzó altos niveles de audiencia. Posteriormente, en 1993, condujo Llévatelo con Gabriela Rufo y en 1995, Pácatelas, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. Stanley, dolido por el trato que había recibido en Televisa una vez que murió Emilio Azcárraga Milmo, no dudó en dejar la empresa en la que estuvo más de 2 décadas y a la que había dado grandes índices de rating con sus programas. El 15 de diciembre de 1998 estrenó un nuevo programa, esta vez en TV Azteca, titulado Una tras otra, acompañado nuevamente por Mario Besares. Pacorro se convirtió así en toda una personalidad, con un humor picante, sarcástico y muy particular. Hacía reír al público, poniendo en ridículo a la persona que estuviera de turno, desde un integrante del público hasta el mismo, Mario Besares, a quien ponía a bailar el gallinazo cada vez que quería. Por cierto, en uno de esos particulares bailes a Mario se le cae una pequeña bolsa con un contenido blanco, del que me imagino ya todos saben de qué se trata. Momento que se vincularía a una de las hipótesis de su muerte y sobre las que les estaré contando muy pronto. Aquella mañana parecía ser una más para Paco, quien conducía su programa matutino en televisión ese lunes. Paco leía los mensajes de los televidentes, al igual que en cada programa. Pero hubo uno. Stanley se dirigió al restaurante El Charco de las Ranas, acompañado por Besares, el reportero Jorge Gil y Paola Durante.
Luego de comer, Stanley y Hill se subieron a su camioneta, una Lincoln Navigator modelo 1997. Paola Durante esperó en la mesa y Mario Besares recibió una llamada. Misteriosamente después se dirigió al baño. Un hombre vestido de traje se acercó a la camioneta por la ventanilla del copiloto y despiadadamente disparó la metralleta. 36 balas salieron del arma, 4 de ellas alcanzaron a Paco, 3 impactaron en el cuerpo y una en su cabeza, muriendo de inmediato. Por su parte, Hill fue herido en una pierna y logró sobrevivir. Un agente de seguros que se encontraba en el lugar también fue asesinado y su esposa gravemente herida, al igual que uno de los acomodadores de autos de tan solo 18 años de edad. La tragedia había ocurrido. Para Stanley el ataque resultó fatal. Ese mediodía moría en las cercanías del restaurante, ultimado por el narco, por un ajuste de cuentas o entregado por su amigo Mayito Besares. Tras lo sucedido, el cuerpo del conductor fue trasladado y escoltado por helicópteros a las oficinas de la PGR, mientras los programas de noticias comenzaban a exponer las primeras hipótesis de lo sucedido. Esa noche, los restos de Paco fueron velados en Galloso y despedidos en un multitudinario adiós, al que acudieron personalidades del espectáculo, políticos y un público general que abarcaba todas las edades. Y es que Paco era parte de las familias mexicanas. Todos querían darle el último adiós y saber qué era lo que había sucedido en realidad. Una de las hipótesis más extendidas en los días posteriores a su desaparición física fue la supuesta relación de Paco con el narcotráfico, ya que además de la cocaína encontrada en su ropa tras su muerte y de la irritación de sus fosas nasales el día que murió, se dijo que el comunicador tenía una gran deuda con el líder de un cártel, por lo que su asesinato había sido una venganza. Sin embargo, las autoridades no lo confirmaron fehacientemente. El 27 de agosto de 1999, un boletín de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal comunicó la estrecha relación de Stanley con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Se decía que sus encuentros eran frecuentes y que tanto Stanley como el capo se visitaban en sus casas. Más tarde, la DEA aseguró que Stanley pertenecía al cartel de Juárez. Se le señaló como presunto distribuidor de droga en el mundo del espectáculo, vinculado a los hermanos Muñoz Talavera, capos del cartel de Juárez. Esta versión alude a que Pacorro fue acribillado por los Arrellano Félix, enemigos del cártel de Juárez, para controlar el entonces Distrito Federal. Este delicado caso fue retomado años después en la serie El Señor de los Cielos. Aunque esta versión fue desmentida por uno de sus amigos más cercanos, Benito Castro, quien en 2021 aseguró: Paco no vendía drogas, aunque sí las consumía. Con la cantidad de dinero que ganaba en la televisión, no tenía necesidad de venderla. Fue como yo, como todos, adicto, pero no traficó jamás. No tenía necesidad. Él ganaba mucho dinero como Paco Stanley, como para arriesgarse a eso. Por parte de Luis Ignacio Amezcua, líder del cártel de Colima. Tras ello, el conductor tramitó un permiso que le habilitara la aportación de un arma, permiso que le fue otorgado tan solo un mes antes de su muerte, más precisamente en mayo de 1999, mismo permiso que casualmente fue encontrado en el suelo de la camioneta tras su asesinato. Luego de esta primera advertencia, decidió contratar escoltas y se le pidió que blindara su camioneta, algo que lo habría salvado de su muerte, pero fue un consejo que el presentador desoyó, sin saber que en realidad le costaría la vida.
Otra hipótesis surgida durante la investigación es su presunto involucramiento en un proyecto de lavado de dinero con el crimen organizado. Según la prensa, del 10 de junio de 1999, la PGR compartió tener información que aseguraba que Paquito era prestanombres de un cártel y que había participado en el establecimiento de una fábrica de artículos de fonografía con capital obtenido del crimen. También se comenta que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas para mantener ocultos algunos secretos comprometedores del PRI, partido político al que pertenecía. Pero no podemos olvidar la hipótesis que más resonancia cobró tras el asesinato, versión que logró quedar grabada en la memoria colectiva hasta el día de hoy. La hipótesis señalaba a Mario Besares como principal sospechoso de lo sucedido. Este es el nombre que les pedí que recordaran y ahora sabrán por qué. La verdad es que no te extraña a nadie, en serio, y a todo el mundo te odia y le caes mal. Ok. Mario Besares había sido blanco de incontables bromas a través de los años. Bromas que no solo lo involucran a él, sino también a su esposa. Incluso se atrevió a decir en su programa que el padre del hijo de Brenda y Mario era en realidad él, pidiéndole luego al público que decidieran a quién se parecía más en realidad. Se dice que harto de las bromas de Pacorro, Mario se habría congraciado con el narco para venderlo, y por ello habría podido salvarse de aquel ataque armado. Días después del asesinato, Mario Besares, quien se dice que quería huir, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García fueron encarcelados como presuntos sospechosos del asesinato, señalados autores intelectuales y materiales. Casi un año y medio después, el 25 de enero de 2001, quedaron en libertad al no hallarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los hechos, según declaró el Tribunal Superior de Justicia del DF. Al ser liberado, Mario Besares no dudó en agradecer a Dios su libertad. Primero que nada le doy gracias a Dios porque su gran justicia divina iluminó a la justicia humana. Por su parte, Jorge Gil, quien estuvo en la camioneta cuando Paco fue asesinado, escribió un libro que fue publicado en el año 2000 bajo el título Mi Verdad. En él aseguró que Mario y Paco ya no se llevaban muy bien al momento del asesinato y sostuvo que la actitud de Besares fue cuando menos sospechosa. Lo cierto es que a día de hoy nadie está condenado por la muerte de Paco Stanley. Sin embargo, la frialdad con la que ha narrado lo sucedido, sus TikTok recreando aquel fatídico almuerzo en compañía de sus hijos. Familia, voy al baño, ¿eh? No, espérate. Seguimos. Así vamos. Todos al baño juntos, todos al baño. Ni mi familia me respeta. Y muchos otros comentarios han hecho que más y más personas estén convencidas de que fue Mario Besares quien en realidad estuvo